Vanessa Guerra es psicoanalista y escritora. Codirige la revista transdisciplinaria Conversiones. En su novela Síndrome del Montón, analizó la década de los 90. Su último libro es Balser, traductor del limbo. ¿Qué tal, Vanessa? Hola, Irene, qué alegría verte. Igualmente. Yo cuando entrevisto a una psicoanalista y escritora o a un psicoanalista y escritor, que hay muchos. Ahí es verdad, sí. Siempre tengo esta pregunta que puede sonar repetitiva, pero dime. Cuando vos tenés pacientes, ¿funciona así la escucha un poco de la escritora también? Y cuando escribís, ¿la mirada analítica está presente? En relación a la escucha con los pacientes, por ahí no es la misma escucha que hago frente a un texto cuando lo estoy, frente a un texto literario, ¿no? En verdad no pasa eso. El psicoanálisis es un dispositivo de trabajo con la palabra que tiene mucho que ver con la experiencia de la lengua en la poética, en la narrativa, en lo ensayístico, en la poesía, por supuesto, pero no es exactamente un dispositivo ficcional de entretenimiento o ficcional público, más bien del orden de lo íntimo. Entonces, ahí no. Después, bueno, la escritura, el psicoanálisis tiene... digamos, ha constituido francamente gran parte de mi experiencia vital, entonces posiblemente haya algún trazo, no sabría pensarlo así como vos me lo estás preguntando, pero posiblemente como analista y como escritora las dos cosas marchen al mismo tiempo, ¿viste? De alguna manera eso pasa en Síndrome del Montón, donde analizás un poco la década del 90, cuando los ataques de pánico, el panic attack, decís, era una suerte de virus que taponaba o tamponaba algo. ¿Qué es lo que estaba tapando? Claro, está bien. Bueno, ahí está buscado, eso es un efecto buscado, puntualmente para esa novela, porque me interesó pensar la angustia, ¿no? La angustia en una época. Y en esa época, a mi entender, y siguiendo un poco por ahí las lecturas de Baudrillard en ese entonces, ¿no? Que traían todas estas ideas de lo posmoderno, para mí el punto es que la angustia no se estaba vivenciando, no había lugar para la angustia, no se podía evitar, inmediatamente era medicada, sellada, tapada. Entonces, digamos, fue una década horrenda, a mi entender, pero no había lugar para la pregunta, o sea, había pregunta retórica, pero no había una pregunta que te moviera mínimamente del encaje, ¿no? Como para... Y lo que decís, ¿no? La angustia no estaba permitida, había que estar bien, pero ahora no sucede algo similar. Yo creo que ahora es peor todavía. Sí, lo digo en serio. Lo digo en serio porque, digamos, ya ahora la industria farmacológica ha avanzado, pero de modos colosales. Entonces ya hay pastillas que te impiden hasta que te duela el amor, ¿no? Digamos, hay ya todo un blindaje farmacológico que se lleva muy bien con las lenguas del neoliberalismo, ¿no? Que hace que, bueno, que el sujeto esté cada vez más devastado. Y yo me imagino la angustia que provoca no saber si la angustia que uno tiene la puede elaborar con los propios recursos en una terapia o necesita una pastillita. Ya esa decisión me parece que suma angustia a la angustia. Sí, la angustia siempre produce angustia, además, como vos bien ubicás, ¿no? Pero por supuesto que, digamos, en un mundo tan acelerado, ¿no? Globalmente acelerado, digamos, hacer la experiencia del tránsito de la angustia para ver hacia dónde te lleva, porque la angustia es en realidad un afecto de pasaje. No nos angustiamos porque sí. Cuando aparece un cuadro de angustia o un cuadro tan fuerte como podría ser lo que la psiquiatría llamó ataque de pánico y que Freud llamó inmediatamente crisis de angustia, allá en los inicios del 1900, requiere un tiempo. Entonces, ¿quién se banca un tiempo cuando vos tenés que, para decirlo en términos de Byung-Chul Jung, nunca me sale este coreano que sintetiza bien la idea, ¿no? ¿Cómo bancarse la angustia en un tiempo que vos, para vivir y trabajar, tenés que autoexplotarte? No tenés tiempo de transitar la angustia. Claro. No tenés tiempo. Vamos a ir a todo esto de a poquito,
está bien. En Síndrome del Montón aparece, y justamente el nombre, ¿no? Síndrome del Montón, porque es algo que nos afecta a todos, ¿verdad? Sí, amontonaba. Yo me acuerdo de aquellos años, ¿no? Donde habían aparecido realmente grupos, no necesariamente de autoayuda, pero tenían un modo muy cognitivo de enfrentamiento en grupo a ciertas cuestiones que daban miedo. Entonces salían de a 10, de a 20 con un coordinador. Era una cosa patética, pero mucha gente que padecía esta afección trabajaba junto con otros, ¿no? Para salían a afrontar el cine, salían a afrontar la calle, ¿no? Que se había vuelto para ellos por alguna cuestión siempre individual, ¿no? Y subjetiva, imposibilitada, o un objeto, sí, imposibilitado, posiblemente. Un síndrome que fue de la década del 90, que se acentúa, donde lo que pasa cada vez más con las tecnologías, además que avanzan. Nosotros pensamos o nos pensamos alguna vez más o menos libres, y nos damos cuenta que en realidad estamos súper vigilados, controlados, escaneados, que ya nada pasa sin que alguien o algo esté enterado, ¿no? Incluso con un escritor hace unos días aquí hablaba de que él comenzó a escribir con seudónimo. Y ahora casi es imposible para alguien escribir con seudónimo, porque vos tenés que, no es como en la época romántica, donde no tenías que pasar el documento por cada instancia de producción, por ejemplo. Pero bueno, entonces en esta sociedad donde estamos cada vez más vigilados, donde ya no importa tanto el individuo, sino lo que somos, como creo que vos dijiste o lo leí en un trabajo tuyo, un amontonamiento de información. Yo creo que cada vez es más grave esto, ¿no? Que sí, digamos, hay como realmente hay como un éxito en devastar la subjetividad. Creo que tiene que ver con las maquinarias del neoliberalismo o del capitalismo tardío. Digamos que hay algo del orden de lo individual que no está pudiendo hacer lazo con el otro, y que entonces es muy fácil quedar capturado, leído, escaneado por la tecnología. Está casi siendo ofrecido voy a decirlo así, desde la población a la entidad corporativa global, no sabría cómo llamarlo. Esto es una maquinaria del infierno, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero estamos ofreciéndonos, es cierto, hay un ofrecimiento permanente. Sí, ¿no? Lo sabemos. Y lo sabemos. Y con este diagnóstico así tan terrible, vos igualmente siempre tenés el recurso del humor, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Bueno, no siempre lo tengo. En los 90 lo tenía. En los 90 Ya ahora lo que estoy escribiendo no es tan irónico ni tan paródico. Pero bueno, pienso yo que, digamos, que el humor para esta época es más inteligente que la alegría. A ver, ¿cómo es eso? Y porque nada nos podría poner alegres. No solamente en este país, en general, ¿no? O sea, vos mirás y, bueno, el mundo, las tierras están enfermas, y no es Eliot hablando de la tierra baldía. O sea, las tierras están enfermas de glifosato, de cualquier cosa. Los mares están enfermos de plásticos. O sea, hay como una cantidad de cosas que muestra que este mundo, si sigue por este camino, bueno, va a sucumbir por nuestra culpa. No sé si la palabra sería... Culpa. Claro, ¿no? Pero claro, hay como una responsabilidad real ahí, ¿no? Entonces, bueno, la alegría yo creo que no es una posibilidad para esta época, que sería casi una irresponsabilidad en esta época. Le estoy robando un poquito de texto en esto que te digo, lo estoy recordando ahora, a Mark Fisher, que él hizo una lectura muy lúcida, ¿no?, de estos últimos años. Bueno, yo no estoy diciendo que haya que terminar como Mark Fisher, pero entiendo esa afectación, ¿no?, donde él piensa la depresión en el sentido de la devastación subjetiva en función de cómo estamos en medio de una sociedad o en sociedad. Claro, tal vez no hay tanto lugar para la alegría, o sería al menos una alegría muy irresponsable, pero yo lo que veo, por ejemplo, en los más jóvenes, es un lugar para el activismo en causas concretas. Claro, eso es potencia, ¿no? Eso es potencia. Pasión alegre, diría Spinoza, citado por Deleuze. Pero
Pero no es una alegría banal, ¿no? De que hay que felices no se que puede, estamos. la mala fe, ¿no? Lo que Claro. es, bueno, está todo bien porque no lo quiero ver, eso ya no funciona, está. ¿no? Sin embargo, la es una mala propuesta fe permanente, es es una un propuesta eslogan permanente. político. Totalmente, Sí. es una propuesta permanente. La realidad es que no funciona y provoca angustia al que se lo quiera creer, pero es algo que ya venía denunciando también Sartre, ¿no? Claro. ¿Qué opinan de la obra de Julio Cortázar? ¿Lo leyeron? Opiniones aparte, se trata de un clásico de la literatura argentina y está conectado con Felicidades, la nueva novela de Juan José Becerra que paso a recomendarles. Juan José Becerra en 2014 fue curador de la muestra en homenaje a Julio Cortázar que se realizó en el Museo Nacional de Bellas Artes. En esta novela, Becerra retoma la experiencia, pero en clave ficcional. El protagonista, Andrés Guerrero, viaja a Francia con un equipo de gente que se las trae. Amistad, erotismo y rivalidades forman parte de una convivencia obligada cuyo objetivo es realizar la muestra de Cortázar en Buenos Aires. Por el libro desfilan amigos y personas del entorno de Cortázar claramente identificables por sus nombres. El que narra es un hombre de unos 50 años, en crisis vital, con un matrimonio que tambalea mientras busca una mujer que habría que preguntarse si a pesar de que en este libro, a diferencia de lo que sucede en Rayuela, la sexualidad abunda, no responde a un ideal como respondía a un ideal la maga de Cortázar. Primera parte, Europa, el viaje. Segunda parte, la vuelta, del lado de acá. Y un refugio, el bar Felicidades, que resulta una parada más en el devenir alucinante de Guerrero antes de que regrese allí, como en el mito del eterno retorno. Entonces ahora sí a Balzer, traductor del limbo. ¿Por qué te interesó Robert Balzer? ¿Quién era? En esa pregunta hay un montón de preguntas y de cuestiones y de experiencias. A mí Balzer me interesó, en realidad lo conocí su trabajo azarosamente. En la época de los 90, mira, vuelvo a los 90, porque yo lo conocí en los 90, su trabajo. Era muy amiga, teníamos una amistad muy fuerte con un pintor, que lo voy a nombrar porque es una persona hermosa, se llama Marcelo Bordese, un gran pintor. Éramos muy amigos y nos dábamos a las caminatas. Él vivía en aquel momento en San Telmo, yo vivía en Belgrano y atravesábamos la ciudad caminando. Y en alguna de las vueltas hemos parado en alguna librería que tendría algunos libros a la calle y estaba el libro de Balzer, La Rosa. Y como en ese entonces con él leíamos a Marosa Di Giorgio, que tenía todo ese erotismo en relación a las plantas y a los vegetales y a los animales, ¿no? Nos llamó la atención el título. Entonces lo leímos porque era un libro de poesía. Es un libro de poesía hermoso que no se puede leer de pie, pero nosotros lo hicimos como una primera lectura, ¿no? Entonces ahí aparece Balzer porque en la contratapa, o no me acuerdo cómo fue eso, yo me enteré que él era un caminante, no un flaner, ¿no? O sea, un caminante medio enloquecido, o sea, alguien que sale a caminar porque hay algo que no está pudiendo hacer de otra manera con su afectividad o con su patos, con sus pasiones, ¿no? Entonces ahí hubo como una cosa identificatoria y con Marcelo empezamos a leer Balzer. Y yo ya después empecé a interesarme por la obra de Balzer, ¿no? Porque leyendo su poesía termino entendiendo que ahí había un escritor que escribía como por fuera de la línea del tiempo, como por fuera del yo, ¿viste? Era como un lector, me provocaba una lectura salteada, siendo que seguía. Eso de alguna manera también se nota en tu libro, porque yo te iba a preguntar, ¿cómo llamarías a estos textos, ¿no? Que conforman el libro, que también se pueden leer así? Claro. ¿Es un ensayo poético? ¿Es un ensayo personal? Es una linda categoría la de ensayo personal. El ensayo personal es una muy linda categoría que no lo había pensado, pero sí, quizá de las dos formas.
quizás de las dos formas. Augusto Munaro hace un tiempo, él me dijo, esto es una biografía intervenida, y también me gustó esa idea. Dije, qué interesante, porque intervenida ¿con qué? Bueno, con evidentes subjetividades y con grandes dosis de poética para evitar por ahí conceptos que serían muy duros en relación a una obra como la de Balzer, ¿no? O sea, bueno, eso estoy pensando. Para que los que todavía no lo conocen a Robert Balzer, sí. Esta biografía intervenida tuya sobre Robert Balzer, este ensayo personal o poético, yo voy a leer un poquitito de un texto de Balzer con el que comienza el libro Vanessa Guerra, y dice: aquí se aprende muy poco. Falta personal docente y nosotros, los muchachos del Instituto Benjamenta, jamás llegaremos a nada. Es decir, que el día de mañana seremos todos gente muy modesta y subordinada. Los instrumentos de Dios no alcanzan. Dios está con los que no piensan. Dios está con quienes hacen algo más que malabares con el miedo de la infancia, esa experiencia pura de velos rasgados, y sigue. Muy poético, Balzer. Sí, bueno, ahí hay dos párrafos, uno que es de Balzer y otro que no. A mí lo que me gustó de Balzer, bueno, en el primer parrafito, ¿no?, que habla, que es este niño que dice, aquí se aprende muy poco y nos vamos a transformar en seres subordinados. Es un libro tremendo, es el libro Jacob von Gunthen, es el nombre del personaje, y es un niño cuya felicidad se basa en querer aprender a ser esclavo. Entonces va a una escuela que les enseñan a ser mayordomos, pero para él no es una función, no es un trabajo, es ser esclavo, aprender a buscar un amo. Tremendo, ¿no? Ubicar ahí la felicidad. Y bueno, esa felicidad pensada hoy, ¿no?, nos remite otra vez a lo que hablábamos al principio, ¿no?, a esta idea de Spinoza contada por Deleuze, ¿no?, cuando dice por qué el pueblo es tan profundamente irracional, ¿no?, por qué celebra su esclavitud como si fuera su libertad, ¿no? O sea, ahí hay algo que indudablemente ya en las burocracias del 1900, esto está escrito, este texto de, bueno, yo ahora con precisión por ahí no lo podría decir, pero está escrito antes de 1920, este texto del Jacob, y ya las burocracias eran una maquinaria muy importante en Europa, ¿no? O sea, claro, que hay percepciones. Ahí ya estaba llegando Kafka también, claro, ¿no? Claro, bueno, Kafka, que fue un gustoso de la obra de Balzer, sí, sí. A él le divertía mucho. Le divertía y lo atraía, ¿no? También. Hay una pregunta que también me parece que tiene que ver con todo esto, que se estaba desarrollando ya, como decís vos, a principios del siglo XX, en la década ahí del 20, y que está ahora a 100 años como llegando a una culmine peligrosa, ¿no? Esta relación entre capitalismo contemporáneo y conciencia colectiva, es decir, conciencia colectiva, lo que todos pensamos, lo que todos creemos, lo que nos hacen creer a todos, ¿no? Es una relación peligrosa. Es una relación tremendamente peligrosa. Eso es el fin, ¿no?, para mí, en su polisemia. El fin como final y un fin con el que se está trabajando, ¿no? Pienso yo. Mira, esto tiene que ver con lo que me parece a mí, con lo que vos señalabas hace un ratito en relación a los jóvenes, ¿no? Porque así como hay como esta cuestión del yo, ¿no?, que es una síntesis de exclusividad pavorosa, también hay un modo de hacer lazo con otro, ¿no?, de hacer lazo con otros o con otros, buscando una fuerza plural, que no es masiva, que no anula las diferencias, ¿no?, que son como las voces de cada quien sumadas, ¿no? Eso no es un amasarse, ¿no? Digamos, entonces creo que en esta época son muy necesarios los colectivos, las militancias juntos con otros, ¿no? Y que un poco es lo que está pasando. No sé si te referías a eso, que es distinto a, ¿no?, amasarse y ser una especie de... una masa que claro, escucha de masa y marasmo, obedece, claro. No, eso
eso con no, obediencia, sí. Claro, es otra forma, es la Sí, militancia que claro. están teniendo además los jóvenes a veces Sí. por cuestiones hasta puntuales, Sí. ¿no? Como o la ecología, Sí. o bueno, muchas prácticas de género, Claro. de identidad, ¿no? Claro, sí. Bueno, pensaba, disculpa, pero que algo que también conversamos antes, hace un ratito, que por ejemplo la industria farmacológica apunta a masificar el dolor. Porque el dolor no es igual en todos. ¿Cómo puede ser que todos de pronto seamos medicados con la misma pastilla, ¿no? Entonces hay como esto que vos decías, ¿no? De lo masivo, ¿no? También aparece, bueno, por ejemplo, en las industrias con las cuales nos medican. Claro. ¿Mm? Tendríamos que ser todos iguales y responder todos de la misma manera. Exactamente, sí. Y a veces, bueno, un dolor de cabeza ya lo tenemos incorporado, que podemos tomar para el dolor de cabeza ciertos medicamentos, pero el dolor... Pero el dolor, claro, no está pensado ahí, no está interrogado, preguntado. Y darle tiempo a la expresión de ese dolor, no quererlo tapar o taponar, ¿no? Claro. Todo un tema. Sí. Un tema que también aparece en este libro, Balzer, traductor del limbo, y con una frase que me encantó del final, de Walter Benjamin, que dice que los suyos son personajes que pasaron por la demencia y por eso siguen siendo de una superficialidad desgarradora, inhumana, imperturbable. Nos regocijan e inquietan porque están todos curados. Y esa es la gran pregunta, una de las grandes preguntas que uno no puede dejar de hacerle a un psicoanalista. ¿Qué es estar curado? ¿Tenemos que ser personajes de Balzer para estar curados? Bueno, es una pregunta súper interesante y necesitaría dar varias respuestas, incluso algunas que podrían contradecirse, así que voy a hacer un intento. Por ejemplo, ¿no? Si nos remitiéramos a Freud, que fue uno de los responsables del psicoanálisis, para él estar sano, te diría, que sería una forma de estar curado, implicaba que alguien pudiera amar y trabajar, ¿no? Interesante. Entonces, digamos, en un mundo donde el trabajo te complica tanto, porque te lleva a posiciones muy agresivas, muy autoagresivas, mayoritariamente, ¿no? Bueno, digamos, hay como un resto de energía que se le va a quitar a la libido, por decirlo de alguna forma, amorosa, ¿no? Entonces, yo no sabría decir si alguien se puede curar. Sí puedo decir que alguien puede mover su posición subjetiva para llevarse de otra manera con las cosas que suceden o que no suceden. Y que la vida puede ser muchísimo más vivible que la forma invivible que proponen las políticas actuales, globales, ¿no? Esto que se llama nueva derecha, neoliberalismos, capitalismos tardíos, bueno, en fin, ¿no? O sea, sí hay otra posibilidad de vida, pero implica intervenciones en el tiempo y en la experiencia de ese tiempo. ¿Qué es lo que hace Balzer? O sea, ¿qué hace Balzer? Balzer no lo hace a propósito. A propósito lo hubiera hecho Macedonio Fernández, ¿no? O sea, sería otro programa compararlos, pero yo trabajo un poquito Macedonio Fernández en este libro. Pero Balzer no lo hace a propósito, sencillamente su dolor psíquico es tan fuerte que rebasa el yo. Entonces, su yo es una especie de mundo. Por eso su dolor puede estar dicho en la boca de un perro, en una flor. Su amor puede estar en el perro, en la flor, en el tren que pasa, en la mujer, en la camarera que nunca lo miró, pero él de pronto la ama porque está como en un estado de éxtasis, porque, digamos, con un yo que se te disuelve, los afectos también se disuelven. Entonces, digamos, lo que pasa en esa manera de relacionarse con el mundo y que se nota en la escritura es algo del orden de la experiencia poética de la lengua. Y la experiencia poética de la lengua te salva. Siempre. Eso es una maravilla. Creo que ahí se resume mucho de lo que van a encontrar en Balzer, traductor del limbo, la experiencia poética
te salva siempre. Muchas gracias, Vanessa. Gracias a vos, Irene, un gusto. ¿Qué esperamos de las clínicas y de los sanatorios? Que sean lugares que nos ayuden a prevenir enfermedades, a restablecernos, a conservar la salud. Todo eso lo sabe Valentina Vidal, quien trabajó en un sanatorio y escribió Fuerza Magnética, la novela que paso a recomendarles. Valentina Vidal también sabe que son lugares que pueden enfermar y en los que la precarización laboral, la negligencia y el acoso acechan como prácticas más o menos habituales. Con un estilo ajustado, filoso, sin concesiones, Valentina Vidal nos cuenta lo que sucede cuando una empleada está internada en su lugar de trabajo y su amiga y compañera Jimena la acompaña mientras continúa con sus ocupaciones en una clínica que se desmorona. Cuando los números son los que mandan, lo humano pasa a un lugar secundario. Médicos, empleados y pacientes conviven en un ámbito asfixiante. En la lucha por la supervivencia, todos estamos enfermos. Parece advertirnos Valentina Vidal, al tiempo que nos muestra cómo se inmolan víctimas y se erigen victimarios en un sistema de salud perverso.